Aló, ¿me escuchan todos? Buenas tardes, padre, yo sí escucho. Buenas tardes, bienvenidos. Ok, es perfecto. Esperamos unos 3 minutitos más en lo que se conectan las demás y comenzamos. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Espérenme que estamos preparando el cafecito. A ver. Está raro, está raro. No sé si Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Muy padre. bien, gracias a Dios, padre. buenas tardes. Bienvenidos todos. Estoy preparando mi cafecito, un momentito. Bienvenidos todos a la catequesis. Tenemos más personas esperando. Qué bueno, se están uniendo todos. Como siempre,
Una vez más los invito a que tengan prendidos sus cámaras, los que puedan. Toma, hijo. Gracias. Vamos a conectarnos también en el TikTok. Padre Josué, ¿te puedes, por favor, hacer cargo de TikTok? Sí. Si ves preguntas interesantes, me las pasas. Ya me regañaron por no pelar a los de TikTok ayer, antier. Entonces ya los voy a pelar. Ay, ¿cómo? Una comunidad de Nicaragua. Ah, bienvenidos. ¿Quiénes son de Nicaragua? Ah, bienvenidos. Bueno, vamos a empezar nuestra catequesis. Padre, Bendito perdón que lo eres interrumpa. Cristo, Dios nuestro, que revelaste a los pescadores como sumamente sabios enviándoles al Espíritu Santo y a través de ellos pescaste al mundo filántropo. Gloria a ti. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos una vez más a esta catequesis, a nuestra catequesis. De verdad, los que puedan tener sus cámaras prendidas, por favor, tengan sus camaritas prendidas, por favor, para que nos conozcamos todos, para que los empiece a ubicar, este, a todos, para que los empiece a conocer. Gracias. ¿De dónde dijiste que están? ¿Comunidad de dónde? De Nicaragua, que hay de Nicaragua personas unidas ahorita. De Tijuana y de Nueva York. Ah, de Buenos Aires también. Ay, qué bueno. Benditos, bendiciones a todos, bienvenidos. A los de TikTok, bienvenidos. Ya me regañaron por no poner atención a TikTok. Ya voy a poner atención a TikTok. I promise. Poquito, pero I promise. Carla, me ibas a decir algo, discúlpame. Tu micrófono está apagado. Sí, no, perdón, padre, es que le iba a decir que su cámara estaba apagada y no lo podíamos ver, pero discúlpeme, no quería interrumpir. Ah, está apagada mi cámara. No me No, ven. ya no, ya no, ya ahorita ya se ve, pero hace ratito cuando empezó a hablar no se veía. Ah, ok. Ok, Perdón. ok. Javier, Javier, ¿cómo estás, Javier? De Monterrey, ¿no? Sí, de Monterrey, con mi Sí, primera esposa. bienvenido, hijo, bienvenido, bienvenidos, bienvenido. Con tu esposa. Sí, Qué gusto, bienvenidos. igualmente. Bueno, quiero que me responda quien quiera, antes de que lo haga a dedo, ¿qué vimos la clase pasada? Bueno, ¿Nadie? yo no estuve. No, de los que estuvieron, obviamente. A ver, Carlita, aprovechando ya de una vez. Pues hablamos sobre qué es la Iglesia Ortodoxa, Ah, pues nos dio lo que yo alcancé a notar, es una iglesia única y profesamos la misma fe, es santa y fundada por Jesucristo, es católica, porque es el lugar donde todos podemos estar y tenemos los mismos derechos, y es el centro de creación de Cristo. Es evangélica,
porque sigue el Evangelio como regla de vida y tradición desde Génesis hasta el Apocalipsis. Eso. Hablamos también qué significaba ortodoxa y es correcta gloria, orto, derecho, doxa, gloria. Ujú. Y también hablamos que conserva la tradición intacta, que es práctica y vivencial, que quiere decir esto, que vivir la fe desde nuestra casa, que también es ritualista y litúrgica, que generan identidad, comunidad y genera un compromiso con la iglesia. Es apostólica, vaya porque sigue a los apóstoles, es por eso que es una tradición. Y hablamos también que Cristo fundó la iglesia se fundó la iglesia en el momento cuando él dice, vayan y prediquen el evangelio. Exacto. ¿Sí? La Y la iglesia se ortopraxia también, empezó, y la iglesia se empezó a propagar. sí, ¿En qué momento? a través, cuando dijo Cristo a los apóstoles, Ese es cuando vayan y Cristo prediquen, funda su iglesia. Ese es cuando es Cristo cuando funda se su funda, iglesia. exacto, es cuando Cristo Cuando funda la dice iglesia. vayan y prediquen. ¿Y en qué momento se empieza a dispersar la iglesia? Enrique Stamatis, ¿te acuerdas? Sí, padre, pues cuando Jesús dice a los apóstoles que vayan a predicar y él asciende al cielo, que Ese no- es cuando se funda la iglesia. ¿Cuándo es que se esparce la iglesia? ¿En qué fiesta? Que decimos que es el cumpleaños de nuestra en iglesia. el Pentecostés. En Sí, Pentecostés. sí, sí, Exactamente. sí. Exactamente. Josué, ¿tienes la mano levantada? La pregunta fue, ¿cuándo se empezó a dividir o cuál fue la pregunta, perdón? No, ¿cuándo se expandió la iglesia? ¿Cuándo Se empezó la expandió. iglesia? Ok. Sí, así es. Bueno, hoy vamos a hablar rapidísimo un poquito sobre el tema de la historia de la iglesia. Yo quiero aclarar algo. No soy fan de esta parte de la catequesis, ¿eh? Honestamente, yo no soy fan de hablar mucho de fechas y demás, porque al final la fe, sí, es importante conocer la historia de nuestra iglesia, pero al final nuestra fe no está basada en las fechas. Pero sí nos ayudan a defendernos un poquito cuando algunas personas nos dicen que no somos la iglesia original fundada por Cristo. Entonces, vamos a meternos rapidísimo con las fechas. Cuando empiezan los apóstoles a distribuirse por todo lo que en aquel tiempo era el mundo conocido, van y empiezan a predicar, por ejemplo, vemos que San Pablo se va para Grecia, se van para Antioquía, se van para Alejandría, se van para diferentes lugares de todo lo que en aquel tiempo era el mundo conocido, compartiendo y viviendo lo que Cristo les había dicho, predicar el, predicar el evangelio en todas las naciones. Y lo cumplieron los apóstoles, en lo que en aquel tiempo el mundo se conocía. Entonces, empezaron la prédica los apóstoles. Conforme fue creciendo la comunidad, los apóstoles empezaron a ordenar obispos. Y esto es lo que decíamos la clase pasada sobre la iglesia apostólica, la sucesión apostólica, es decir, que hay un obispo ordenando a otro obispo y este a otro obispo y así sucesivamente. Los apóstoles empiezan a ordenar nuevos obispos. Estos obispos ya no pueden, porque las comunidades empiezan a hacerse muy grandes, ya no pueden hacerse responsables ellos solos y entonces empiezan a ser sacerdotes y empiezan a ordenar sacerdotes. Los sacerdotes, y esto es un tema que vamos a hablar un poquito después o mucho después, el tema del sacerdocio. El sacerdote para la iglesia ortodoxa es sacerdote porque
recibe su ministerio a través del obispo. Es decir, el obispo nuestro es sacerdote. Y a nosotros sí, es sacerdote. Y a nosotros nos presta su sacerdocio cuando somos ordenados sacerdotes. Es por eso que la Iglesia Ortodoxa, digo, el sacerdocio es un misterio sagrado donde el Espíritu Santo nos sana, nos lleva a través de la divina gracia y nos crea con la autoridad espiritual para poder distribuir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero al final no deja de ser algo prestado que le corresponde solamente al arzobispo. Por eso le debemos obediencia a nuestro obispo y por eso también la Iglesia Ortodoxa, aunque no es un tema fácil, aclaro, no es un tema fácil y hay muchos obispos que les gusta amenazar a sus sacerdotes con las reducciones al laico. Y eso es algo terrible espiritualmente hablando. La catequesis, perdón, el misterio del matrimonio, ay, Dios mío, yo estoy perdido. El misterio del sacerdocio, discúlpame. El misterio del sacerdocio es sagrado y el sacerdote tiene que cuidarlo porque el obispo tiene el derecho de retirar el misterio. Es decir, que yo como sacerdote, si yo hago algo muy malo, que me desdignifique, no sé cómo decirlo, puede el sacerdote, el obispo quitarme mi sacerdocio. Por eso en la Iglesia Ortodoxa no es común ver escándalos complicados como tienen algunas otras iglesias. Porque si un sacerdote hace algo malo, primero la Iglesia lo va a someter a un juicio eclesiástico e inmediatamente después a un juicio legal si el delito así lo implica. Eso es un hecho. Y el sacerdocio se retira y la persona es reducida al estado laical. Entonces, para que comprendan la magnitud o la importancia del arzobispo y el sacerdote. Pero bueno, regresemos a la historia de la iglesia. Así como va creciendo, van nombrando sacerdotes que se hacen cargo de las comunidades en pequeño y los obispos son los responsables de todos. Pasan los años, los apóstoles mueren, seguimos viviendo con la tradición apostólica, con la enseñanza de los apóstoles, y eso le llaman la didaché de los apóstoles. La didaché de los apóstoles. Esto lo van a escuchar muchísimo y sí es importante que lo tengan por ahí escrito para que cuando lo escuchen no se queden así de ¿y qué es eso? La didaché, Aleida está en espera para entrar. No tengo ninguna solicitud de espera. Me mandaron mensajes en el chat. En fin, empiezan los sacerdotes y los obispos a vivir de acuerdo a la didaché, a todos estos cánones, y a partir de aquí empezamos a usar la palabra canon, a todos estos cánones que empiezan a formar a la iglesia. Pero hay cánones, o hay gente más bien, hay comunidades, vámonos por este lado, hay comunidades que empiezan a decir, bueno, yo me acuerdo que en aquellos tiempos cuando predicó no sé, Juan decía que Cristo era Dios. Y entonces otra comunidad decía, no, 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 yo me acuerdo que Cristo era hombre. Y entonces empiezan a haber ciertas disparidades entre todas las comunidades, o sea, empiezan a generarse confusiones.
Unos creen, empiezan a creer otra cosa, otros otra cosa, otros otra cosa, y entonces se reúnen los obispos y se dan cuenta que es necesario establecer en qué creemos realmente. Y se reúnen los grandes teólogos en aquel tiempo, se reúnen todos los grandes eruditos, estudiosos y padres espirituales. Esto es importante porque no todos, en la historia de los concilios de la iglesia, no todos eran teólogos. La mayoría ni siquiera sabían leer, pero eran padres espirituales, es decir, que vivían la iglesia desde su espiritualidad. Y entonces se empiezan a formar los concilios y tenemos el primer concilio de Nicea. Se reúnen todos en Nicea en el año 325. Y este nombre no se les va a olvidar, por el gran Osios de Córdoba, el obispo Osios de Córdoba. En honor a este obispo, se le dio el nombre a nuestro obispo auxiliar en Guatemala, el obispo Osios, en honor a este gran padre de la iglesia, Osios de Córdoba. En el primer concilio de la iglesia, se define entonces la naturaleza de Cristo. ¿Qué significa? Se empieza, les decía, había dudas, unos decían que era Dios, otros decían que era hombre, otros decían que no es mentira, unos decían que era un tipo holograma, como un tipo holograma. Y empiezan las herejías que conocemos como el arrianismo, el nestorismo, etcétera, etcétera. Entonces se reúnen todos y dicen, no, a ver, de acuerdo a lo que dice el Antiguo Testamento, confirmado con lo que dice en el Nuevo Testamento, y de acuerdo a lo que dice San Pablo, y las enseñanzas de los apóstoles, y la Didaché, sabemos que Cristo es Dios y que Cristo es hombre. Es decir, que compartía las dos naturalezas en plenitud, que vivían las dos naturalezas en plenitud, Dios y hombre. Se establece también la fiesta de la Pascua en el primer concilio. O sea, un segundo, listo. Las personas ya se reunían a celebrar, porque Cristo lo había dicho, lo vemos desde Pentecostés, que los apóstoles estaban celebrando cuando llegó Pentecostés. Y después se reunían en las iglesias de las catacumbas, y después en las casas. Y después cuando la iglesia ya no tuvo peligro de ser perseguida, porque no me metí nada en el tema de las catacumbas, cuando la iglesia pierde el miedo a ser perseguida, empiezan a construir templos y empieza a hacerse conocida y empiezan a predicar que Cristo es Dios y hombre, que comparte las dos naturalezas en plenitud. Y la Pascua, la fiesta de la Pascua, ¿cuándo celebrarla? Y varias cosas, ¿no? Varias cosas, detalles que no pensaremos. Después viene el siguiente concilio, el concilio de Constantinopla, en el 381, en el 381. Y ahí entra Timoteo de Alejandría, Gregorio de Nacianceno, Nectario de Constantinopla, los grandes, grandes teólogos de la iglesia. Puro cabezón, sí. En este concilio se establece el Espíritu Santo y se define la procedencia del Espíritu Santo. Este concilio es muy importante porque en este concilio se define, a ver, está eh, el Padre que es el creador de todo. El Padre que es el creador de todo, esto es importantísimo, que es el creador de todo, crea al Hijo y nos lo envía. Y entonces envía a Jesucristo.
el Padre, que es el creador de todo, crea al Espíritu y el Espíritu es enviado por Cristo. ¿Ok? En este concilio también es cuando se atacan el arrianismo, ay, ¿cuál es esta palabra? Sabelianismo, algo así. Sí, sabelianismo. Son herejías en las cuales no voy a profundizar, no voy a entrar. Son herejías que hablan sobre la naturaleza de Cristo. Unos decían que era Dios, otros decían que era hombre, otros que no era ni Dios ni hombre. Otras herejías decían que era Dios y que era hombre y cuando murió se volvió Dios, etcétera. Herejías que no van con el cristianismo. Después viene el Concilio de Efeso en el 431 con Cirilo de Alejandría, también muy importante. En este concilio se habla de la Theotokos. ¿Quién es la Theotokos? ¿Quién es la Virgen? Aquí se le pone el nombre de Theotokos, porque muchos decían, es la madre de Dios. No, no puede ser la madre de Dios. Y aclaro, para la Iglesia Ortodoxa la Virgen María no es la madre de Dios. Es la Theotokos. Es muy diferente decir la madre de Dios a la Theotokos. Theos, Dios, tokos, portadora o la que da a luz en la traducción correcta del verbo tokos. Es la que da a luz a Dios. Sí es madre nuestra, ¿eh? Sí es madre de la iglesia, sí es madre nuestra, pero no es madre de Dios. Porque si reducimos a Dios a una madre terrenal, ya no coincide la teología de Dios hombre y Dios, de Cristo hombre y de Cristo Dios. Insisto, estoy tocando temas teológicos muy profundos, pero así en rebanadita, ¿eh? Discúlpeme si estoy hablando así muy rápido. Ahorita escríbanme, Josué, escríbanme sus preguntas ahorita para que no nos confundamos y después hacemos las preguntas. Mariela. ¿Sí? Así, rebanaditas, pintaditas de teología. Ya después en la catequesis vamos a ir profundizando en muchos de estos temas. Ahorita solamente son una embarradita de teología. Se define que la Virgen también, que la Theotokos era virgen antes, durante y después del parto. Antes, primero por la edad que tenía. Segundo, porque la Virgen fue consagrada al templo y todas las mujeres que eran consagradas al templo deberían de ser vírgenes y vivían dentro del templo, no salían del templo para nada. Cuando cumplían la mayoría de edad, en aquellos tiempos que eran los 12, 14 años, cuando cumplían la mayoría de edad, se ponían a disposición de una persona que las cuidara, porque ya no podían estar dentro del templo. Y la persona que cuidó a la Virgen, el José, el justo, y la casaron con él. José era viudo y era un señor ya mayor, de edad muy avanzada. Por eso sabemos que la Virgen era virgen antes del matrimonio, porque José era viudo, ya era grande y la casaron pues con él para que la cuidara y para que cuidara su virginidad, porque era una mujer del templo. Por eso cuando se enteró José que la Virgen estaba embarazada, decidió dejarla en secreto, porque ponía en duda el mismo templo. Y es cuando el ángel le dice a José, no, la Virgen está embarazada por obra del Espíritu Santo. Por eso sabemos que la Virgen es virgen antes, durante el parto, porque obviamente no hubo coito. Y cuando nació Cristo, no alteró la virginidad de la Virgen. Y después del parto,
Porque, como dicen los santos padres, cuando María quedó embarazada del Espíritu Santo, se embarazó de fuego. Por lo tanto, su vientre quedó inservible. Entonces, la Virgen era virgen antes, durante y después del parto. Y el amor que le tiene la Iglesia Ortodoxa a la Virgen, a la Virgen es, ninguna iglesia lo tiene. Ninguna iglesia lo tiene. Muchos sacerdotes nos conocen como iglesia mariana, porque sí, la Iglesia Ortodoxa ama a la Santísima Virgen por encima de todo. Y es tanto el amor que le tenemos a la persona de la Virgen, de la Theotokos, que por eso las mujeres no entran al templo, porque la última mujer que entró al templo fue la Virgen. Entonces, en fin, muchas pinceladas de cositas que vamos a ir viendo después. Después viene el Concilio de Calcedonia en el 451. Aquí empiezan los temas de las sedes patriarcales. Aquí ya se establece claro los temas de las sedes patriarcales, las funciones de los obispos, las funciones de los diáconos, las funciones de los sacerdotes, o sea, qué tiene que hacer cada uno. En un tema un poquito más administrativo de la iglesia. Ay, Dios. ¿Qué pregunta? Perdón, dice. Es por eso que se dice que María nació naturalmente, por eso no puede ser madre de Dios. No, María nació naturalmente, igual que todos. Insisto, esto es una pincelada. Los temas de la Theotokos ya lo hablaremos después. La Virgen no puede ser inmaculada, como dicen muchos, porque inmaculada significa que nació sin mancha, sin pecado. El hecho de haber nacido sin pecado la predispone a ser la portadora o la que da a luz a Cristo. Y entonces su sí deja de ser un sí voluntario y se vuelve un sí eh, sometido a su naturaleza sin pecado. La Virgen María nació como todos, con el pecado ancestral, como todos. En el momento en el que queda embarazada de Cristo, en ese momento es purificada de toda mancha. Pero nació igualito que todos. Por eso su sí es tan importante, porque es un sí totalmente cargado de fe, de esperanza y de amor, de las virtudes más importantes. Después viene el Concilio de Constantinopla, el segundo Concilio de Constantinopla. El segundo Concilio de Constantinopla, ay, se me fue. En el Concilio Segundo de Constantinopla, el monofisismo y el nestorianismo. En este concilio es cuando ya se termina el tema de si Cristo es Dios, si Cristo no es Dios, si Cristo es hombre, si no era hombre. O sea, ya aquí es las dos naturalezas de Cristo. El monofisismo permanece en algunas tradiciones. Aquí viene una división de la iglesia. El monofisismo permanece en algunas religiones, en algunas religiones. Cristo, sus dos naturalezas, y dio physis, monos, una, physis, naturaleza. Y dio physis, las dos naturalezas de Cristo, Dios y hombre. Después viene el tercer concilio de Constantinopla. En este concilio se habla sobre las naturalezas, las energías de Cristo. Mi nombre es Teofanes desde Nicaragua. Ah, de las tres manos del patriarcado serbio, bienvenidos. De la energía de Cristo. Acuérdense que cuando hablamos de Cristo hablamos de naturaleza,
rostro, energía, y se me pasa una más. Pero bueno, ya después profundizaremos sobre eso. Y después viene el segundo concilio de Nicea en el 787, que este es con el tema de los íconos, iconoclastas, los iconoclastas. ¿Qué? ¿El docetismo? Te lo respondo después, el docetismo, pero no me acuerdo ahorita. Carla, pregunta. Padre, perdón. En el segundo concilio de Constantinopla no dio año, ni tampoco ni en el tercero. Segundo y tercero nos falta el El año. segundo de Constantinopla fue el 553. 553. Ajá. El tercero de Constantinopla fue en el 680 y duró hasta el 681, o sea, se aventaron un año. Ajá. Y el concilio de Nicea en el 787. 87. Gracias. Ajá. Gracias, hermosa. Bueno, este es a grandes rasgos la historia de los concilios de la iglesia. ¿Qué pasó aquí? En todos estos tiempos, en todos estos años, en todos estos concilios, se formó lo que hoy conocemos como el credo niceno-constantinopolitano, porque comienza con Nicea y termina en Nicea, pero también Constantinopla, Efeso y todos los santos sínodos. Por eso es niceno-constantinopolitano. Lo escribo aquí en los mensajes para que niceno-constantinopolitano, para que lo tengan lo escriban en su libretita. Se terminan los 7 concilios. El séptimo concilio es uno de los concilios más importantes porque ya es la plenitud de nuestra fe cerrada o concluida con sello de oro con los íconos, donde sí veneramos a los íconos. Después hablaremos justo antes de que llegue esa fiesta, que es dentro de 3 semanas, hablaremos sobre los íconos. Anótalo para que no se me olvide, Padre José, por favor. Bueno, todo iba muy bien. La iglesia iba trabajando, la iglesia iba funcionando. Obviamente, como en todas las familias, siempre hay conflictos. Recordemos que la iglesia fue dividida en 5 patriarcados. Si me equivoco o me falta uno, Abraham, recuérdame. Es el patriarcado de Roma, el patriarcado de Constantinopla, el patriarcado de Alejandría, el patriarcado de Antioquía, ¿eh? Y el patriarcado de Jerusalén, así es. Son los 5 patriarcados en los cuales estaba dividida la iglesia. Una misma iglesia, dividida en 5 patriarcados. ¿Por qué? Creemos en lo mismo. La iglesia de Alejandría cree exactamente lo mismo, la iglesia de Constantinopla cree exactamente lo mismo, la de Antioquía, etcétera, etcétera. Creemos exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que nos diferencia? La tradición cultural. No es lo mismo hablar de turcos, de Constantinopla, griegos, hablar de árabes o hablar de egipcios. O sea, la cultura es diferente, pero la fe es la misma. Creemos lo mismo. Por eso se reunieron los 7 concilios, para creer todos lo mismo. Pero se respeta, la iglesia respeta tradiciones. Esto es importante aclararlo. La iglesia ortodoxa no es una iglesia conquistadora. No tiene un espíritu conquistador. Repito los 5 patriarcados, claro que sí. Ahí van los 5 patriarcados.
Roma, el patriarcado de Roma, el patriarcado de Constantinopla, el patriarcado de Alejandría, el patriarcado de Antioquía y el patriarcado de Jerusalén. Son los 5 primeros patriarcados de la iglesia. ¿Sí? Bueno. Se empiezan a vivir la iglesia, empiezan a vivir la fe, pero empiezan a haber unos conflictos políticos importantes. Empieza a haber un pleito de quién es más importante, si Roma o Constantinopla, pero el pleito es un pleito político. Quiero resaltar este nombre, es un pleito político, porque Roma como país era la cabeza de todo el imperio, pero Alejandro Magno no, no es cierto, no es Alejandro Magno, Constantino mueve el imperio de Roma a Constantinopla. Y entonces se divide, es el mismo imperio, ¿eh? Es el mismo imperio, pero se divide en dos, entre Romano y Constantinopla. Entonces empieza a haber un pleito de quién es el primero, quién es el segundo, quién es... Y entonces entra también Alejandría y dice, ah, no, pues es que yo también quiero participar en el juego, yo también quiero ser emperador. Y llega a Antioquía y dice, ah, no, pues yo también quiero ser el jefe, patrón, ¿no? Y entonces se reúnen. ¿Y esto fue en qué concilio se establecieron las, eh, las funciones de los obispos y demás? En el concilio de Calcedonia, exactamente. Y en este concilio es cuando se define que son 5 patriarcas, es decir, de todos los arzobispos se escogen a 5 que siguen siendo arzobispos, pero que están responsables de estos lugares. Pero son 5 iguales, por eso se les dice primus inter pares, los primeros entre los iguales. ¿Sí? Entonces, eran 5 arzobispos con la misma autoridad, es decir, ninguno era inferior a ninguno otro. Para reconocer a los obispos, a los patriarcas principalmente, las otras 4 iglesias tenían que estar de acuerdo. Es decir, vamos a escoger al dedo gordo, por lo tanto, los otros 4 dedos tienen que estar de acuerdo. Pero ¿por qué escogían a este? Bueno, este era escogido porque los obispos de este espacio creían que tenía la capacidad para cumplir con esta responsabilidad. Por ello, estos 4 no decían que no, porque ellos realmente no se conocían mucho entre ellos por las distancias. Y eso se le llamó sínodo, donde se reunían sínodos locales, donde se reunían para tomar decisiones entre ellos. Creo que estoy aventando una cantidad impresionante de información. Anoten todo lo que puedan, de verdad, si tienen dudas, al ratito platicamos. Es demasiada la información cuando hablamos del tema de la historia de la iglesia y no quiero meterme mucho, mucho, mucho porque pues no es una clase de historia, ¿no? Es una catequesis. Entonces, bueno, sigamos. Eh, Empieza a haber un conflicto. Empieza a haber un conflicto. ¿Quién es el reconocimiento de uno por Roma? Y aquí empieza a generarse un conflicto grande. Eh, es Miguel, el Papa Miguel, y el patriarca Fosios, sí. En el año 1054, poquito antes del año 1054,
El Papa Miguel Cerulario, algo así, Cerulario, ahorita lo googleo, déjenme ver. Aquí está el cisma de Oriente. Pa, 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 pam. ¿Cómo? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ah, bueno, se los paso al rato. Ah, como en los debates, ya me levantaron la tarjeta de ya te pasaste de tiempo. Bueno, rápido. Empieza a haber un tema en el 1054, poquito antes de 1054, empieza a haber un tema de reconocimiento de patriarcas que no se reconocen entre ellos. Pero insisto, no deja de ser un tema meramente político. Y ahí lo dejamos. Porque la próxima clase ya entraremos a hablar directamente sobre el cisma de la iglesia. Por ahorita creo que fue demasiada información de historia, una acumulación impresionante de teología. Primus inter, sí, eso fue, eso, sí, eso es lo que vamos a hablar de la siguiente clase. Eso de primus inter pares y eso. ¿Qué dice Rubén en el chat? Eso sobre el primus inter pares, padre, también fue una disputa en la época de los apóstoles. No, no como tal fue una disputa en tiempo de los apóstoles, porque ellos no peleaban entre quién era el primero. Eso sucedió cuando Cristo todavía estaba entre nosotros. Ese conflicto que hubo entre los apóstoles fue cuando Cristo estaba entre nosotros y Cristo respondió a esto, que el último será el primero y el primero será el último. Este conflicto entre los apóstoles. El conflicto que hubo entre los apóstoles, entre Pedro y Pablo principalmente, era sobre el bautizo de los no judíos, sobre el tema de la carne, del ayuno pues de judío y el tema de la circuncisión. Fueron esos realmente los temas con los que las discusiones que tuvieron los apóstoles y las otras, otros detalles pequeños. Ah, pues justamente lo estás diciendo, preguntaron a señor Mateo, sí, sí, estás bien. En fin, hasta aquí dejamos la historia. Ya la próxima clase hablaremos sobre la siguiente parte y última para mí de la historia de la iglesia. Y vamos a entrar ya a partes a la ortopraxia. ¿Dudas sobre lo que vimos hasta hoy? ¿Dudas generales? ¿Comentarios? ¿Lloriqueos? A ver, dime. Pero habla fuerte porque no te van a escuchar acá. O repito la pregunta. Ajá. Sí. En algunos iconos sí. Sí, sí, sí. Pero hay iconos muy antiguos. Muy, muy antiguos. Ajá. Ay, en un evangelio apócrifo. El evangelio de. Ay, no me acuerdo. De. No me acuerdo. Dime. Bueno, preguntan aquí, porque también tengo gente en vivo. Preguntan aquí que José el Justo, que nosotros conocemos como José el Justo, el, el, el padre adoptivo, si podemos ponerle ese título, no tanto, de Cristo,
que hay unos iconos en la antigüedad donde se habla de, se escribía al hijo de José, porque José tenía un hijo, porque era viudo. Y cuando iban en la huida de Egipto, lo pintaban también en algunos iconos muy antiguos. Y también me dice, ¿en dónde sabemos todo este tema de la Virgen? Hay un evangelio apócrifo. La Iglesia Ortodoxa no está peleada con los evangelios apócrifos. Solamente no son canónicos porque no nos hablan de la vida pública de Cristo. ¿Por qué los 4 evangelios son canónicos? Así rapidísimo. Porque los 4 hablan de lo mismo. Los evangelios que existen que no hablan de lo mismo no son canónicos, pero tampoco los rechazamos. Gabriel. Buenas noches a todos, buenas noches, padre. Bueno, el evangelio que se está refiriendo, no sé si de José, porque hay varios evangelios apócrifos, sería el protoevangelio de Santiago o también el evangelio del pseudo Mateo. Ajá. Sobre todo en el protoevangelio de Santiago hablan sobre la Virgen y sobre Ese fue el de Jesús. Santiago. Es en el Evangelio de Santiago, del Foceos. Sí, sí, en el Evangelio de Santiago, el hermano de Cristo. Sí, él es el que habla sobre la Virgen. Sí, sí, Gabriel, efectivamente. Son evangelios. Hay evangelios, por ejemplo, que dicen que Cristo, evangelios apócrifos, que dicen que cuando Cristo era bebé, hacía pajaritos de barro y les soplaba y volaban. No sé, no sé la verdad en qué evangelio apócrifo. Mira, Es el de no, José no el puedo, carpintero. bueno, no puedo decir que sea real, ¿no? Pero realmente no es significativo para mi redención. O sea, la redención, si Cristo hacía pajaritos de barro y los hacía volar, no es importante para nuestra redención. O sea, los milagros de Cristo no son nuestra redención, realmente. Entonces, por eso es que A ver, son disculpe una pregunta. apócrifos. ¿Quién es? Josué, Levanta la mano, Josué, dime. perdón. Disculpe, al principio, cuando habló sobre el credo, Ajá. dijo ahí que eh, el Padre creó al Hijo Ajá. y el Padre creó al Espíritu Santo. Sí. ¿Es lo mismo eso que engendrado? ¿O o sea, el Hijo fue engendrado o fue creado? Engendrado, no creado, dice el Evangelio, el credo. El credo, ¿no? Ajá. Ok, ok, nada más era esa mi pregunta. Sí. Sobre los primus inter pares, sobre los patriarcas. Ajá. Actualmente existe una jerarquía sobre estos primeros patriarcados conforme a los otros en el mundo. Claro, los patriarcados continúan y se han aumentado. O sea, eran 5 patriarcados, siguen los 5 patriarcados, y ya tenemos, se aumentaron después el patriarcado de Serbia, el patriarcado de Rusia, el patriarcado de Georgia, el patriarcado ya dije Serbia, de Serbia, Rusia, Ucrania, Ucrania es autocefalía, etcétera. O sea, se han incrementado nuevos patriarcados, pero los patriarcados siguen hasta ahora. Recuerden que nuestra iglesia es intacta, seguimos manteniendo la tradición y la cuestión incluso administrativa desde los primeros siglos de la iglesia. ¿Alguna otra pregunta? ¿En TikTok qué? ¿Se están deschongando en TikTok? Típico de TikTok. Gabriel, dime, Gabriel. Es una pregunta referente a la maternidad divina, bueno, a la maternidad de la Virgen María, que Sí, por ahí varias personas que venimos del lado romano, ajá, yo no la tengo, nomás ahorita me surgió la duda de cómo usted lo expresó. sí. Muchas de las veces al expresarlo, muchos romanos no entendemos. Yo nomás quería preguntar, me dice que Theotokos es
la que dio a luz a Dios. Sí, Del lado romano, lo que se dice es, o lo que yo he escuchado, porque realmente no sé mucho, es que se dice que es madre de Dios, porque es madre de la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús, y por eso es madre de Dios. ajá. Ahí, no sé, no sé si está mal dicho decir madre de Dios, Sí, refiriéndonos está mal a la dicho. segunda persona de la Trinidad. Está mal dicho. Ok, Sí, sí, ok. sí, porque vuelvo a lo que dije hace rato. Si reducimos a Dios con una madre terrenal, pierde su esencia divina. O sea, la voluntad de María fue necesaria para que quedara embarazada de Cristo, pero la obra es totalmente de Dios. Gracias, Padre. Ya Sí, entendí. Gracias. entonces no es, no, es un tema bien complicado. Ya hablaremos, de hecho, hay un libro, les voy a pasar un libro que escribió un metropolita de Grecia, el metropolita Irineo, de Kilkis, creo, no, no es de Kilkis, bueno, el metropolita Irineo, sobre la naturaleza femenina de la Virgen y explica muy bien estos temas y está buenísimo ese libro. Es un librito de 20 páginas, sencillito, sencillito, pero es muy, muy bueno. Se los voy a pasar. Josué, Sí, perdón, padre, otra pregunta. Cuando estaba iniciando la conversación, habló sobre que al principio de la iglesia se juntaron padres espirituales. ¿Quiénes eran ellos? ¿Podría mencionar algunos nombres para... claro, los grandes padres de la iglesia Ajá. antes de los concilios, los grandes padres de la iglesia es, por ejemplo, Macario, San Macario del Desierto, San Antonio, San Atanasio, que son personas que se aislaron en el desierto con las Sagradas Escrituras y estudiaron las Sagradas Escrituras. Ellos con la iluminación del Espíritu Santo leían el Antiguo Testamento y corroboraban en qué parte del Nuevo Testamento se cumple la profecía y que nos confirman que Cristo es el Mesías prometido. Ok, muchas gracias, padre. Y muchos más, porque también entra incluso una rama filosófica guiada por Orígenes, que también es muy importante. Ya hablaremos, cuando hablemos de la Teotocos, hablaremos de Orígenes, mucho, porque él es el que habla mucho de la Teotocos también. Pero hay ramas, antes de los concilios, hay ramas filosóficas, vienen los padres del desierto, vienen los padres calcedónicos, vienen los capadocios, vienen antes de los concilios. O sea, son muchos. Insisto, yo no me estoy metiendo mucho en la historia de la iglesia porque no quiero abrumarlos con demasiada información. Cuando empecemos a profundizar más en los temas de la iglesia, vamos a profundizar más en algunos de estos temas y van a surgir estos temas. Ahorita estamos hablando de la historia en general, de la iglesia hasta antes del cisma. Ya el próximo domingo lo haremos del cisma. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Tenemos poquito tiempo ya. Yolotzin, si estás hablando, tienes apagado tu micrófono. Ya, yo, soy José Guadalupe. HDA no puede tomar la clase porque no encontraba mi cuenta de correo de Microsoft. Hoy me integré. Excelente tema. Habló muy bien sobre la historia de la iglesia. Tengo un poquito más de conocimiento sobre la iglesia ortodoxa y las divisiones que ha habido, ¿no? Excelente tema y ya estamos. Cualquier duda también les puedo aportar material también. Gracias, Yolotzin. Sí, nada.
Ok. ¿Algo más? ¿Tú? ¿No? Ok. Vamos entonces, padre, ¿por qué se dice que el patriarca de Constantinopla es primero inter pares? Eso lo vamos a ver la siguiente clase. Eso es justo un tema de la siguiente clase. Ya lo hablaremos después. Anótalo para que no se te olvide, para que en la siguiente clase quede, Teófanes, quede respondida, espero quede respondida esa pregunta. Bueno, padre, no, acá en WhatsApp dice no le entendía la didaje. La didaje es la enseñanza de los apóstoles, lo que los apóstoles en sus cartas y en todos sus textos establecieron como cánones para poder ser parte de la iglesia fundada por Cristo. Y la iglesia ortodoxa mantiene la didaje. Uno de esos temas, por ejemplo, que están en la didaje es que nadie que no sea bautizado puede participar de los sagrados dones del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros, los que no son ortodoxos, no pueden comulgar. Ese es uno de muchos. Bueno, vamos a ortopraxia. Cambiamos de tema a ortopraxia. Y aquí vamos a... ¿Cómo hago para...? A ver... Compartir. No, esto es para notas. No. Ah, aquí está. Compartir. Compartir. Ventana. A ver, tengo que abrir acá. Un segundo, ¿eh? Estoy abriendo una pantalla que quiero compartir con ustedes. Ahí está. Me dicen si pueden ver esta pantalla. ¿Pueden ver la imagen? Sí. Sí, perfecto. No, yo no veo. ¿No ven? Es una imagen. Déjenla algo más grande. Ah, no se puede. Ahora sí, es chiquito, pero se ve. ¿Sí la pueden Ya, ver? ya se ve, ya. Si le hacen zoom a su Sí, no pantalla sé de cada uno, cómo. lo pueden ver. Y haciendo zoom sí se ve. Ah, ok. Tienen que hacer zoom ustedes. Ok. Háganle zoom. Porque yo no sé cómo hacer eso. Bueno. Bueno. Vamos a hablar sobre la proscomidia. ¿Qué es la proscomidia? Vamos para los de TikTok, ¿qué vamos a hacer? A ver. Ahí. ¿Sí ven? ¿Tú que estás en TikTok? ¿No se ve? ¿Eh? ¿Sí se ve? Ok. Bueno. Para los de TikTok, que vean esa imagen, por favor. Ah, para los que están en línea, para los que están aquí vivenciales, ven para acá para que la veas. Mira, ven acá para que la veas. Ahí te vas a ver. ¿Sí? ¿Ya te la aprendiste? Perfecto. Ok, para los de TikTok, ya, ¿verdad? Bueno. Vamos a hablar. Los que están en vivo, todos están en vivo, ¿verdad? Bueno, los que están presentes. Vamos a hablar sobre las partes de la divina liturgia en la ortopraxia. Y una de las primeras partes es la proscomidia, así como suena y así como se escucha. Proscomidia.
La proscomidia se divide en dos partes. Vamos a ponerlo en tres partes. En tres partes. La primera parte es el querón. El querón. Cuando el sacerdote, antes de celebrar, toma su tiempo. Y así se llama la oración. Queró es tiempo. Querón, tiempo. Es decir, que el sacerdote hace una oración para prepararse para celebrar, donde todo su tiempo se lo entrega a Dios. ¿Por qué las liturgias duran tanto? Mucha gente me dice, padre, es que qué locura, ¿por qué las liturgias duran tanto? Porque el sacerdote pierde su tiempo, no de perder el tiempo como suena, sino de ya no vive en el tiempo y se acopla al tiempo divino. Aprovecho. Provecho, Yolotzin. Y se acopla al tiempo divino. Por eso el sacerdote toma tiempo. No puede celebrar el sacerdote si no toma tiempo. Eso es muy importante. La segunda parte es el revestimiento. El sacerdote inmediatamente después de tomar tiempo, y es cuando se abren las puertas del altar, de hecho, en ese momento es cuando se abren las puertas del altar. El sacerdote se reviste. No nos vestimos así como si nos pusiéramos ropa. Cada ropa, cada prenda que usamos en la iglesia ortodoxa tiene un significado. Cada prenda tiene un significado. Entonces, cada prenda tiene una oración y nos revestimos con oraciones. Y después vamos a la proscomidia, a la preparación de los sagrados dones. A partir de este momento comienza lo sagrado de la divina liturgia, porque esto ya es ininterrumpido, ya no se puede detener. A partir de que comienza la proscomidia, ya no se puede detener la liturgia. ¿Qué pasa, por ejemplo? Porque ha pasado que sacerdotes, de hecho hay un video de eso, se muere el padre durante la divina liturgia. ¿Qué pasa? Ya no se puede detener la divina liturgia. ¿Qué pasa? Permanecen todos hasta que llegue otro sacerdote a continuar y a concluir la divina liturgia. En caso de que haya diácono, si sucede eso después de la comunión, el diácono consume los dones y termina la liturgia del diácono. Pero una vez que comienza la proscomidia, ya no se puede detener. Nada. ¿Eh? Tiene que venir un sacerdote a terminar. Ajá. El domingo dicen, porque el domingo estaba muy malo y me dijeron que hubiera pasado si me hubiera pasado algo, hasta que venga un padre de la Ciudad de México a concluir la divina liturgia. Mientras tanto, tiene que permanecer aquí. Digo, la gente si no puede permanecer, no, pero el diácono sí. O el padre David, sí, o cualquier padre ortodoxo que esté aquí. Sí, canónico, 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 obviamente. Y entonces, la proscomidia se prepara así, con esa imagen, como es en esa imagen. Es decir, se pone el cáliz, el disco, ay, el pan, el agua y el vino. Esta es una imagen que pusieron ahí, yo creo que para que se vea bonito, pero esto no necesariamente tiene que estar ahí, este icono. Es el cáliz, el disco, el pan o prósfora, el agua, el vino y la lanza. La lanza es este pequeñito que ven aquí, este pequeñito. La humildad, la santa humildad o el nacimiento. ¿Sí? Entonces, el sacerdote
prepara el prósforo. Esto que ven aquí es el prósforo. ¿Sí ven esa imagen? ¿Sí? Esto que se ve aquí es el prósforo. Y esto es, de aquí va a salir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esto que está aquí, en el centro, de aquí va a salir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Si ven las letras, iota, sigma, chi, sigma, ni, iota, kappa, alfa, Isus, Christos, Nika. Nika, hay una diosa, la diosa de la batalla, o la diosa de la victoria, que era la diosa Nike. Nike, o en griego Nika. Nika es Cristo, Jesús Cristo, el que vence. Por eso en nuestra prósfora vemos Jesús Christos Nika. Gabriel, ¿qué pasó? Espérame, ¿qué dice? Debo retirarme. Sí, hijo, no te preocupes. Con cuidado. Jesús Christos Nika. Sí, al lado del centro. Sí están viendo el cursor, ¿verdad? ¿Ah? No, pregunto, ¿sí se ve el cursor, José? Sí. De este lado, no vencedor, Jesucristo vencedor, no. El que vence. Vencedor es un adjetivo. El que vence es un verbo en presente. Acuérdense que el español, o bueno, el lenguaje es importantísimo en la iglesia. No es vencedor, no es un adjetivo, es un verbo, es Cristo venciendo, el que vence. Ay, Madre de Dios, ¿qué pasó aquí? Al lado del sello de Cristo hay una A como con una M, no sé si la alcanzan a ver. Esta partecita, de aquí se va a sacar este triangulito y de aquí se va a conmemorar a la Santísima Theotokos, a la Santísima Virgen. Del otro lado del sello hay 9 triangulitos. Estos, cada uno representa a una orden diferente de los santos, ángeles, profetas, patriarcas, apóstoles y discípulos, ocios o justos, doctores, al santo del día, a los ancestros del Señor, a los abuelitos Joaquín y Ana, los papás de la Virgen, pues, al santo del día y al santo de la liturgia que estamos celebrando, San Juan Crisóstomo, San Basilio, etcétera, etcétera. De esta parte. Y de la parte de abajo, donde también tiene un sellito, en la parte de atrás se van a retirar particulitas donde van a representar a todos los vivos y a todos los muertos. Bueno. Ah, ¿no se veía en TikTok? Perdón. Bueno. ¿Qué significa todo esto? Que en el disco, en la patena, están todos reunidos. Ahí está cómo quedaría la proscomidia. Ahí para los de TikTok. Así es como queda la proscomidia. En el centro queda, ay, a ver, aquí, en el centro queda nuestro Señor Jesucristo. A su derecha, a la derecha de Él, no a la derecha mía, ¿eh? A la derecha de Él, imagínense que está sentado Él viendo hacia mí. A su derecha está sentada la Theotokos. A la izquierda, todos los santos. Abajo de la Virgen, todos los vivos, o sea, todos los que, cuando una persona me dice, Padre, reza por mí, ahí está su nombre, ahí está su nombre.
Cuando una persona me dice, Padre, reza por mi abuelita que se murió, aquí ponemos de este lado, abajo de los santos, van todos los difuntos. Entonces, todos participamos de la comunión de el cuerpo místico y vivo también y presencial de Cristo en la divina liturgia. Todos. Y me van a preguntar, Padre, ¿y qué es ese triangulito del centro? Bueno, este triangulito de aquí representa al arzobispo. Como les dije hace rato, el misterio del sacerdocio es prestado, no es propio. Entonces yo no puedo celebrar si no tengo la autorización de mi arzobispo. Y por eso conmemoro a mi arzobispo. En mi caso es el arzobispo Santiago, que de verdad es un excelente pastor. Y entonces conmemoro con honor y con orgullo a nuestro gran arzobispo Santiago. Entonces, todos participamos en el mismo espacio que Cristo. Y cuando todo esto entra al cáliz, todos comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso cuando el sacerdote, el diácono, juntan todas las partículas en el cáliz, hay una oración que dice, purifica, Señor, a todos los fieles conmemorados en esta divina liturgia, por la comunión de tu preciosísimo cuerpo y por la intercesión de tu preciosísima, de la santísima y gloriosísima y siempre Virgen Theotokos y de todos los santos. La proscomidia es la unión de toda la iglesia en el cáliz de Cristo, donde todos participamos de su vida y de su sangre y de su plenitud divina. Es importantísimo. Por eso, y esto a partir de la próxima liturgia lo van a ver, y esto solamente se hace en los monasterios, no en todas las parroquias se hace, porque la gente luego no llega cuando está haciéndose la proscomidia, pero hay una campanita. Cuando el sacerdote comienza a conmemorar, toca la campanita una vez, significa que está conmemorando a los vivos. Y entonces todos los que están afuera empiezan ellos también a conmemorar a todos sus vivos. El sacerdote vuelve a tocar la campanita 2 veces y todos los que están afuera ya saben que el sacerdote ya está conmemorando a los difuntos. Y entonces todos conmemoran a sus difuntos. El prósforo, este pan, se llama prósforo. ¿Qué significa prósforo? Aftopouprosfero, que significa prosfero en griego, lo que ofrezco. El prósforo tiene que ser hecho por los fieles, no puede ser hecho por el sacerdote, porque si no el sacerdote está haciendo una liturgia para él mismo. El prósforo tiene que ser prosferado, voy a usar una palabra en la que no existe, pero para usar la palabra en griego, tiene que ser prosferado, ofrecido por los fieles. Y es parte de nuestra tradición de la iglesia que escribimos siempre en un papelito todos los nombres de todas las personas que el sacerdote queremos que ore. Por un lado escribimos a los vivos y por otro lado, o en la parte de atrás, o en otra hojita, a los muertos. Y entonces ustedes van a ver en las iglesias, y aquí espero que así sea también en un momento, que los sacerdotes tienen canastas enteras con nombres. Y por eso la proscomidia comienza desde las laudes, porque los sacerdotes empiezan a leer todos los nombres y a conmemorar a todos. Porque si el sacerdote no ora por una persona que le haya pedido una oración, y esa persona muere sin recibir la oración del sacerdote,
entonces el sacerdote pone en riesgo su propia salvación. Es obligación del sacerdote orar por sus fieles. Voy a dejar de compartir la imagen. Es, es un momento sagradísimo, de por sí. O sea, ya estamos viendo que todavía no empezamos la divina liturgia y ya está siendo súper profunda, cargada espiritualmente. ¿Mm? ¿Qué dice? ¿Qué dice? En la mesa de la entrada. Ah, este domingo van a encontrar post-its y plumas para que cada quien anote sus peticiones en la mesa de la entrada. Sus nombres. Nombres. Solo nombres, ¿eh? No necesitamos los apellidos, solo el nombre de los vivos y el nombre de los difuntos. ¿Sí? Sí, no sé qué pasó. Yo también me quedé así de qué pasó. ¿Sí? La divina la iglesia ortodoxa, la tradición y la vivencia de la vida ortodoxa desde la liturgia es plena. Todavía no comenzamos y ya estamos cargados de simbolismos y no solo de símbolos, ¿eh? De acciones reales fuertísimas. Por eso este domingo, insisto y vuelvo a repetir lo que dije la clase pasada. La iglesia, la catequesis es para los que quieren ser ortodoxos. No es una clase de cultura general. Y ser ortodoxo significa asistir al templo. Padre, me queda bien lejos. Padre, no puedo. No hay pretextos, hijo. Busquen la oportunidad, aunque sea de participar en una divina liturgia. Si no hay iglesias ortodoxas cerca, busquen la posibilidad de moverse o generen comunidad y provoquen, oblíguenme a mí a ir. Es mi trabajo como sacerdote. No puedo yo ir a celebrar una divina liturgia con una persona porque no hacemos liturgias privadas. La divina liturgia no es privada, ya se dieron cuenta por qué. No puedo ir a Monterrey, por ejemplo, Javier, a celebrar una divina liturgia para una pareja, porque entonces estoy pecando por celebrar una liturgia privada. Pero si ustedes que están fuera de Guadalajara empiezan a generar comunidad y empiezan a formar 2, 3, 4 personas y se empiezan a reunir y empiezan a meterse a la catequesis y empiezan a formarse una pequeña comunidad, oblíguenme a mí y díganme, Padre, vente, celébranos una divina liturgia. Queremos ser ortodoxos. Pero esto implica compromiso y un compromiso real. Porque decidir ser ortodoxo es un compromiso de vida, es un compromiso que hacemos real. Ser ortodoxo no es un juego. Tenemos que ser responsables de las decisiones que tomamos. Y si decidimos ser ortodoxos, decidimos o tomamos esa decisión con todo y lo que convenga, o no convenga, conlleve, esa es la palabra, con todo y lo que conlleva ser ortodoxos. Y todo el compromiso que implica la fe nuestra. Que queremos vivir la fe, vivir nuestra fe. Y si vamos comprendiendo estos detallitos, lo que sucede simplemente dentro del altar, nos enamoramos de nuestra fe. Nos apasionamos de nuestra fe. No tanto por la historia. La historia, muchos se quedan en el cisma. Dios permita pronto y en algún día nos podamos reunir como una sola iglesia. Ojalá, y yo oro todos los días para que así suceda. El cisma no me importa. Lo que fue, fue. Ah, lo que fue, fue. Hoy
Hoy, mi iglesia de hoy, tengo que vivirla de acuerdo a mi espiritualidad, a mi fe. Desde ese momento, desde vivir la divina liturgia, desde estar presente en ello. Se puede orar por todos, oramos, hijo, por todos, por todos, por todos, por todos. Cristo escucha, Dios escucha las oraciones de todos. ¿Preguntas? Hay liturgias en línea, Nets, en TikTok. Quiero en algún momento pronto ya poder empezar a poner en vivo las liturgias desde TikTok. En YouTube todavía no me deja. Facebook creo que sí, también lo podemos hacer desde Facebook, para empezar a transmitir las divinas liturgias. Insisto, nosotros somos una misión, no tenemos todavía iglesia y acomodamos el espacio como podemos, pero hacemos divinas liturgias y con autorización de nuestro arzobispo. ¿Cuándo vengo a Ciudad de México? Llego a Ciudad de México, llego el 2 de febrero y, perdón, 2 de marzo y regreso a Guadalajara el 7, el sábado siguiente. Ajá. Voy a estar una semana en la Ciudad de México. Para los que son mis hijos espirituales en México, bueno, ya lo publicaré en Facebook. Para los que se quieran confesar, voy a estar allá en la primera semana de marzo. ¿De marzo? Sí. Eh, Asistan a la iglesia, asistan a la iglesia. ¿Preguntas? Ahora sí se quedaron todos mudos. Híjole, hablé muy duro. ¿Ninguna duda hasta aquí? ¿Comerciales? Sí. Ninguna. Gracias, Yolotzin. Nada, padre. En Facebook, si nos deja las clases para hacer el prósforo. Tengo un video en el YouTube. Busquen en YouTube. Ah, pues ya saben dónde subo mis videos, ¿no? En Conociendo mi Fe Ortodoxa. Creo que sí es Conociendo mi Fe Ortodoxa. Ahí tengo un video de cómo preparar el prósforo, pero de todas maneras es parte de la catequesis en algún momento en este mes, creo que sí es este mes. En la última semana de este mes vamos a hacer el prósforo. Les vamos a enseñar a hacer el prósforo en línea, en vivo. En vivo y en directo. Para ese día todos tienen que traer sus harinas y todo, porque ese día todos vamos a hacer prósforo. Los que no tengan horno, avísenme para que no lo hagan, porque sí se necesita horno. Es importantísimo el horno. También se puede hacer en sartén. Yo nunca lo he hecho en sartén. Abraham nos va a enseñar a hacerlo en sartén. Este domingo, para los que están en Guadalajara, para todos los que están en Guadalajara, este domingo vamos a tener la proscomidia afuera. La proscomidia siempre se hace adentro del altar. Este domingo, por cuestiones catequéticas, y solamente este domingo, y por cuestiones catequéticas, vamos a hacer la proscomidia afuera, para que todos vean cómo se hace, con las oraciones que se hacen en voz alta. Voy a ver si lo puedo transmitir. No sé, voy a checar si lo puedo transmitir. Si lo puedo transmitir, para que lo vean, súper, para que quede grabado. Ok. Este domingo, proscomidia en público. Empezamos a las 10 en puntito para que nos dé tiempo de hacer todo, porque también tenemos una crismación este domingo. Nuestro primer crismado en Guadalajara. Bendito sea Dios. El sábado vamos a hacer la unción, vamos a hacer la paráclisis a Partenio. San Partenio es nuestro santo, el santo para el cáncer y en realidad para muchas enfermedades. Entonces, vamos a hacer el sábado y cada 15 días, o sea, cada 2 sábados al mes, pues, vamos a hacer las paráclisis y la unción de enfermos para que todos los que tengan sus enfermitos, que puedan venir, obviamente, los traigan para que los unjamos a todos. Y si alguien está enfermito, para que venga también y sea ungido. El sábado, ¿a qué hora es? ¿A las 7:30? Ok, les confirmo la hora por Facebook, por WhatsApp y por todas las redes. Es- Ajá, sí. ¿Como a las 6:30?
Ok, sí, estoy de acuerdo. Por cuestiones de transporte público, los que vienen en transporte público, vamos a hacerlo a las 6:30. En el calendario dice 7:30, vamos a hacerlo 6:30. La unción de enfermos aquí en Guadalajara, y un sábado sí, un sábado no, un sábado sí, un sábado no, a San Partenio. Dios nos permita ya pronto tener nuestra iglesita y entonces ahí sí lo vamos a hacer cada sábado. Eh, mm, perdón, Enrique, pregunta. Padre, una pregunta. ¿Los no bautizados, no ortodoxos, pueden ser ungidos? Mira, como es unción por enfermos, sí, pueden ser ungidos. Todos, Gracias, Padre. todos, sí. No es miro, es aceite y unción de enfermos. Entonces, sí pueden ser ungidos todos. Gracias, Padre. Dios te bendiga, hijo. Para las clases en línea de griego, ese es un tema, no es de la parroquia, es un tema personal. Voy a dar clases de griego para los que se quieran incluir a la clase de griego. Ya les aviso, les paso la forma de inscripción. Mándenme WhatsApp. Ahí está en el foldercito, pues, en el flyer, está mi número. Mándenme mensaje para mandarle la forma de inscripción y la cuenta de depósito. Danae, ¿qué me decías, Danae? ¿Que anunciara qué? El 20 de febrero. El 20 de febrero tenemos la Signopemti. Signopemti. Ay, estamos haciendo muchos comerciales hoy. Estos comerciales van a quedar grabados en el YouTube. El Signopemti es una fiesta meramente griega, es una tradición meramente griega, donde antes de comenzar el ayuno de la carne, el jueves antes del domingo de la carne, o sea que ya no comemos carne, se come carne, mucha. Y entonces en todo Grecia ustedes van a ver, la tradición es muy, muy bonito, la verdad es precioso. Busquen videos. Signopemti, se los escribo. Signopemti. Busquen en el YouTube videos, es una tradición preciosa porque toda la gente sale de sus casas a las plazas, todos. Afuera en las tiendas y afuera de las casas y en las calles ponen eh, asadores, ponen música y empiezan a asar carne. Entonces tienen dolmades, no voy a decir nada porque me va a dar hambre, ya. Ponen brochetas, ponen albóndigas, ponen, ay, madre de Dios, brochetas, Souvlaki, albóndigas, gyros, giros, en fin, o sea, muchísimas cosas. paidakia. Ay, paidakia. Bueno, hay una cosa que se llama brisola. La brisola es un pozo así de carne, con un hueso así. Ay, riquísimo. Se come carne ese día y se asa por todos lados. Entonces, por eso se llama signopempti, porque signume, asamos, en pocas palabras, al carbón la carne. Y sale la gente y bailan ese día y las plazas están llenas y todos bailando y todos. Se pone buenísimo. La verdad es una fiesta padrísima, padrísima, padrísima. Es lo que le dicen la fiesta del carnaval. Un segundo. Es la fiesta de carnaval, algunos se disfrazan, algunos hacen. Es una fiesta muy, 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 muy bonita. Vale la pena. Y lo vamos a hacer aquí en Guadalajara. Leve, obviamente, porque no nos dejan asar ahí, no nos dejan usar asadores ahí donde vamos a tener la fiesta. Tampoco le vamos a entrar mucho porque pues, somos iglesia y también no hay que abusar, hay que tomar, pero con responsabilidad. Pero sí va a haber vino. Eh, si a alguien se le pasan las copitas, mientras no sea el padre Filaretos, todo está bien, porque el padre Filaretos baila cuando se pone borracho. ¿No es cierto? No. Nadie.
Bailamos, es una fiesta muy, muy bonita. Chat, ¿qué? ¿Dónde hay ortodoxos y no hay una iglesia ortodoxa cerca? ¿Cómo se podría vivir nuestra fe si no tenemos nuestra divina liturgia? Híjole, esa es una muy buena y muy dura pregunta. Hijo, quisiera tener en este mundo una varita mágica en este momento para poder aparecer sacerdotes, para poder hacer iglesias, para poder llevar la iglesia ortodoxa y abrazar a todos los que, porque son miles de personas las que buscan a la iglesia ortodoxa y no tenemos la posibilidad de hacerlo. Por eso son estos medios y por eso lo hacemos abierto y por eso tengo el TikTok a un lado y por eso subimos los videos al YouTube. Esta es la mejor manera de vivir la fe, cuando no tenemos una iglesia cerca. Así nos congregamos, así hacemos iglesia. Entonces, busquen la manera de congregarse, busquen la manera de formar un templo, de formar una iglesia. Busquen, busquen. Ocupen el trabajo de los apóstoles. Como yo les digo siempre y lo van a escuchar mucho, en mi catequesis lo digo siempre. En la Ciudad de México está la Catedral de Santa Sofía, está el centro de nuestra metrópoli, y esa iglesia tiene más de 20 años ahí en México, y hay varias iglesias en la Ciudad de México. No hay, en la Ciudad de México hay que buscar, no es de que no haya. En la zona oriente, eh, San Jorge, del Patriarcado de Antioquía, está la iglesia de la OCA, por cerquita del aeropuerto, ¿cómo se llama? No, pero la Ascensión, pero el Peñón de los Baños, en Peñón de los Baños está la iglesia de la Asunción de la OCA. En fin, ay, se me fue lo que les iba a decir. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, sí. Miren, hijos, rapidísimo, ya para terminar, porque ya nos pasamos del tiempo. Rapidísimo. Quiero que tengan una cosa en su cabeza. Ahorita estamos fungiendo como apóstoles. Nosotros estamos construyendo la misión de la Iglesia Real de Cristo en México. Nosotros tenemos la responsabilidad de construir la Iglesia de Cristo en México. En todos nosotros recae esa responsabilidad. Si nosotros no asumimos nuestra fe, no asumimos nuestra fe correctamente, nosotros que somos los cimientos de esta iglesia, se van a empezar a ir chuecos y se van a caer. Nosotros somos los cimientos de la iglesia de Cristo en México. Y en particular ahorita en Guadalajara y en particular también en la Ciudad de México. Somos los cimientos de la iglesia. La historia de la iglesia va a hablar de nosotros. Nuestro nombre va a estar escrito en la historia de la iglesia, porque somos los fundadores, los miembros fundadores de la Iglesia Ortodoxa de Cristo en México. Asuman esa responsabilidad sin miedo y abracen la fe plenamente. ¿Dudas, hijos, hasta aquí? Yo tengo una pregunta, padre. ¿Quién habla? Levanten la mano, por favor, que no sé quién habla. Perdón, Josué. Josué, dime, Perdón, Josué. no. Padre, ¿es correcto? Yo entré en contacto con la Iglesia Ortodoxa por casualidad al encontrar un libro de oraciones del Ujú, cual me ujú, enamoré. ujú. Eh, ah, mi pregunta es, y no sé si mi pregunta sea un poco tonta, pero estoy, no soy un miembro 100% ortodoxo si hasta que yo no esté crismado, hasta que no tenga, hasta que no comulgue, haga la comunión hasta la Eucaristía, etcétera. Ujú. No sé si lo que estoy haciendo al seguir usando ese libro de oraciones tenga realmente, sea, o sea realmente escuchado por Por Dios. No, supuesto no que sé sí. si, A ver, a ver, a ver, a ver.
A ver, perdón, Josué. Cristo es Cristo. La iglesia es su iglesia, pero Cristo es Cristo. Y Cristo escucha a todos. Porque la salvación, porque Cristo mismo dijo, Dios quiere que todos se salven. Todos. Nuestra misión como iglesia es llevar la iglesia, pero la oración es privada y personal con Dios. Y Dios escucha la oración de todos, hasta la más mínima. Hace poquito hablaba con nuestro arzobispo y me dijo una palabra que me dejó callado y me sacó las lágrimas, lágrimas de verdad de fe. Cuando me dijo mi arzobispo, Dios escucha hasta lo más mínimo. ¿Por qué no me cuentas a mí hasta lo más mínimo? Porque es que no le digo cosas porque digo, tiene mucho trabajo el hombre, ¿cómo le voy a contar estas banalidades? ¿No? Pero me dijo, Dios escucha hasta el más mínimo suspiro de nuestro corazón. Entonces, Dios nos escucha a todos. No necesitamos ser ortodoxos. Aclaro, solamente los que buscamos la fe, la verdadera fe, decidimos ser ortodoxos. Y buscamos ser ortodoxos, y buscamos ser crismados, y buscamos participar del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no significa que Dios no escuche nuestras oraciones. Dios nos escucha a todos, porque Dios nos ama. Somos sus hijos, sus obras y sus criaturas. Dios nos ama a todos. Hay cosas en las cuales los que no son ortodoxos no pueden participar, sí. Y eso es porque vivimos de acuerdo a la didaje, de acuerdo a la enseñanza de los padres de la iglesia, a los apóstoles y a toda la tradición y la historia. Pero la oración es escuchada por Dios siempre. Y Dios escucha también las intenciones. Y eso es un tema que hablaremos después, el tema de la oración y el tema del pecado, de la intención, porque Dios nos quiere que intentemos, no nos quiere perfectos, pero sí quiere que intentemos ser perfectos. ¿Te respondí, Josué? Sí, sí, gracias, padre. Misael, ¡ay! Nos enviaron una rosa. No sé qué significa, pero nos enviaron una rosa en el Tistois. ¿Eh? Ah, no sé. Misael, Dios te bendiga, Misael, es catecúmeno de Manuel. Manuel es muy buen maestro, muy buen profesor. Demasiado teórico. Ese es mi único inconveniente con él. Demasiado teórico, pero es muy buen doctor. Muy buen, aparte de doctor, muy buen profesor. Y por acá empieza a monetizar. No sabía de eso. Bueno, no, la verdad no tengo ni idea de esto. Bueno, ok, hijo, ya nos pasamos del tiempo, 15 minutos. Dios los bendiga a todos. Gracias por su presencia. Terminamos con nuestra oración y nos vemos, si Dios nos lo permite, el próximo martes. Martes 7:30. Y el sábado en la paráclesis, el domingo en la divina liturgia con proscomida abierta y el martes en la catequesis. Por las oraciones de nuestros santos padres, Señor Jesucristo, ten piedad de nosotros y sálvanos. La bendición del Señor y su misericordia esté siempre con ustedes y los acompañe siempre. Gracias por todo. Feliz noche, feliz descanso. Dios los bendiga a todos. Saludos por allá, saludos por acá, saludos por acá, saludos por acá. Gracias por todo. Dios los bendiga. Bonita noche, bonito descanso. Gracias, padre. Buenas noches.